No hay dinero para la operación, dijo mi esposo, mientras pagaba otro apartamento para su amante. No discutí. Solo esperé al día de la mudanza, y cuando debían pagar, cerré todas las cuentas. Ahora, los dos están desesperados pidiendo mi perdón. No sé en qué momento mi matrimonio pasó de ser un equipo a convertirse en algo donde yo tenía que pedir permiso para ayudar a mi propia madre, pero cuando lo pienso ahora, probablemente las señales siempre estuvieron ahí y yo simplemente elegí no verlas. Hace unos meses, a mi mamá le detectaron un problema de salud serio. No era algo que se pudiera tratar con calma ni dejar para después. Los médicos fueron claros en que necesitaba una operación lo antes posible. Recuerdo perfectamente la sensación de urgencia, ese nudo constante en el estómago que no te deja ni respirar bien. Desde el primer momento yo tenía claro que iba a hacer lo que fuera necesario, vender cosas, pedir dinero, trabajar el doble, lo que hiciera falta, pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Como estoy casada, lo primero que hice fue hablar con mi esposo. Pensé que, aunque fuera complicado, lo íbamos a enfrentar juntos. Sin embargo, su reacción fue completamente distinta a lo que esperaba. Me escuchó sin interrumpir y cuando terminé, simplemente dijo que no había dinero. No lo dijo con preocupación ni con culpa, lo dijo como quien está hablando de cualquier gasto innecesario. Después empezó a explicarme que teníamos compromisos, que la hipoteca, que los gastos fijos, que no podíamos desestabilizarnos por algo así. En ese momento me sentí mal por insistir, como si estuviera siendo irresponsable por siquiera plantearlo. Decidí no discutir. En lugar de eso, empecé a buscar soluciones por mi cuenta. Fueron semanas pesadas en las que tomé horas extra en el trabajo, vendí algunas cosas personales y recorté gastos al máximo. Mientras tanto, él seguía con su rutina normal, sin mostrar demasiado interés ni preguntar cómo iba todo. Eso ya me generaba incomodidad, pero trataba de justificarlo pensando que cada persona maneja las situaciones difíciles a su manera. Todo cambió un día en el que tuve que usar su laptop porque la mía dejó de funcionar. No estaba buscando nada en específico, solo necesitaba trabajar, pero apareció una notificación de una transferencia. Me llamó la atención porque no reconocía el concepto. Al revisarlo mejor, vi que era un pago mensual de un departamento que claramente no era el nuestro. Al principio pensé que podía tratarse de algún error o algo relacionado con su trabajo, pero la duda ya estaba ahí. Sin buscar demasiado, empezaron a aparecer más cosas. Mensajes, conversaciones, fotos. No tuve que investigar mucho para entender lo que estaba pasando. Tenía otra relación. No era algo reciente ni superficial, era lo suficientemente serio como para estar pagando un departamento. Ese fue el momento en el que todo encajó de golpe y entendí lo que realmente significaba ese no hay dinero que me había dicho semanas atrás. Lo que más me impactó no fue solo la traición, sino la prioridad que había quedado clara. Mientras yo me desgastaba intentando conseguir dinero para la operación de mi mamá, él estaba destinando recursos a otra vida completamente paralela. No sentí ganas de gritar ni de confrontarlo en ese instante. Fue más bien una especie de claridad fría que me hizo entender que discutir no iba a cambiar nada. Así que no hice nada en ese momento. Seguí con mi rutina, actuando como siempre, hablando con él con normalidad e incluso escuchando cuando se quejaba de la situación económica. Por dentro, ya había tomado una decisión, pero sabía que tenía que hacerlo bien. Durante ese tiempo confirmé detalles sin levantar sospechas, sobre todo cuando se iba a concretar el movimiento al departamento. Cuando tuve claro el momento, actué. Yo siempre he manejado la organización de nuestras cuentas porque soy más ordenada con ese tipo de cosas, así que tenía acceso a todo. Un viernes por la mañana, con calma, empecé a hacer cambios. Eliminé accesos, bloqueé tarjetas, modifiqué contraseñas y cerré cualquier vía que le permitiera disponer del dinero compartido. No fue impulsivo, fue algo pensado y ejecutado con cuidado. Cuando terminé, dejé todo como si nada y me fui a trabajar. Durante la tarde comenzaron las llamadas y mensajes. No respondí ninguno. Sabía perfectamente qué estaba pasando del otro lado y, por primera vez en semanas, sentí que tenía el control de algo en medio de todo ese caos. Actualización 1. Durante los días siguientes no dije absolutamente nada. No cambié mi rutina, no lo enfrenté,
No hice preguntas incómodas ni dejé entrever que sabía algo. De hecho, si alguien nos hubiera visto desde afuera, habría pensado que todo seguía igual. Yo seguía encargándome de la casa, de las cuentas, de la comida, de las conversaciones cotidianas. Él, por su parte, seguía actuando con la misma tranquilidad de siempre, incluso quejándose ocasionalmente de lo ajustado que estaba todo, repitiendo ese discurso de responsabilidad financiera que tanto me había hecho sentir culpable semanas atrás. Lo que sí cambió fue mi forma de verlo. Ya no había duda, ya no había espacio para justificar nada. Cada vez que hablaba de dinero, cada vez que mencionaba gastos o prioridades, yo ya sabía exactamente qué estaba financiando en secreto. Eso me dio una calma extraña, como si ya no tuviera nada que perder dentro de esa relación. Dejé de esperar empatía, dejé de buscar explicaciones, y empecé a observar con atención. Aproveché ese tiempo para entender bien cómo estaban organizadas nuestras finanzas. Siempre había tenido acceso porque yo misma me encargaba de administrarlas, pero ahora lo hacía con otro objetivo. Revisé cuentas, tarjetas, movimientos, accesos, suscripciones, todo. No lo hice desde el enojo impulsivo, sino con paciencia. Quería asegurarme de no dejar cabos sueltos ni cometer errores por actuar con prisa. También confirmé varias cosas que ya sospechaba, como la regularidad de los pagos del departamento y algunos gastos adicionales que claramente no estaban relacionados con nuestra vida en común. En paralelo, seguí con lo de mi mamá. Logré avanzar bastante con el dinero, aunque no era suficiente todavía. Hubo momentos en los que el cansancio me pasaba factura, pero curiosamente ya no me sentía tan desesperada como antes. Había una especie de enfoque frío en todo lo que hacía, como si cada decisión estuviera alineada con algo más grande que simplemente resolver una urgencia económica. Pasaron varias semanas así, hasta que finalmente encontré lo que necesitaba para dar el siguiente paso. En uno de los intercambios de mensajes que había visto, él mencionaba una fecha específica en la que la otra persona se mudaría formalmente al departamento. No era algo ambiguo, era claro que estaban organizando todo para instalarse ahí de manera definitiva. Ese detalle fue clave, porque entendí que ese momento iba a implicar movimiento de dinero, pagos importantes y, sobre todo, dependencia de los recursos que él daba por seguros. Decidí esperar a ese día. No fue una decisión impulsiva ni tomada desde la rabia del momento. De hecho, hubo días en los que me pregunté si no sería mejor simplemente confrontarlo y terminar con todo de una vez, pero cada vez que lo pensaba recordaba la manera en la que me había dicho que no había dinero. La frialdad con la que descartó la situación de mi mamá, y eso me devolvía al mismo punto. No quería una discusión, quería cerrar el ciclo de una forma que dejara claro que yo no era la persona ingenua que él creía. Cuando finalmente llegó el día, todo estaba listo. Esa mañana me levanté como cualquier otra, preparé café, revisé algunos correos del trabajo y me senté frente a la computadora. Tenía abiertas todas las plataformas financieras que manejábamos, y una lista mental bastante clara de lo que iba a hacer. Empecé por lo más importante, que era limitar completamente su acceso a las cuentas compartidas. Cambié contraseñas, cerré sesiones activas, actualicé datos de recuperación y verifiqué que no pudiera restablecer accesos fácilmente. Después pasé a las tarjetas. Bloqueé las principales, reporté algunas como extraviadas y cancelé otras que estaban vinculadas directamente a nuestras cuentas. También revisé las líneas de crédito y realicé los ajustes necesarios para que no pudiera utilizarlas sin autorización. Todo lo hice paso a paso, asegurándome de entender cada implicación antes de continuar. No era solo cortar acceso, era cerrar cualquier posibilidad de que reaccionara rápido y resolviera la situación en cuestión de minutos. Finalmente, ajusté algunos servicios y pagos automáticos que estaban ligados a nuestras finanzas. No era algo esencial, pero quería evitar que tuviera cualquier respaldo inesperado. Cuando terminé, revisé todo una vez más. No había prisa, no había margen de error, y no quería dejar nada a medias. Cerré la computadora, recogí mis cosas y me fui a trabajar como cualquier otro día. No sentí nervios, tampoco ansiedad. Era más bien una sensación de control que no había tenido en mucho tiempo. Las primeras llamadas llegaron a media tarde. Al principio no les di importancia, pero empezaron a acumularse rápidamente.
El teléfono no dejaba de sonar y los mensajes empezaron a cambiar de tono conforme pasaban los minutos. No respondí ninguno. Sabía perfectamente lo que estaba pasando al otro lado, no necesitaba confirmarlo. Para cuando salí del trabajo, ya había varias decenas de llamadas perdidas y mensajes cada vez más desesperados. Uno de ellos, el último que vi antes de guardar el teléfono, era directo y cargado de enojo, preguntándome qué había hecho. No necesitaba responder, porque la respuesta era evidente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. Sentí que, de alguna manera, las cosas estaban en su lugar. Actualización 2. El día que había estado esperando llegó sin que él sospechara absolutamente nada. Esa mañana fue igual a cualquier otra desde su perspectiva. Se levantó, se quejó de que no había dormido bien, tomó café y mencionó algo sobre lo caro que estaba todo últimamente. Yo lo escuché como siempre, asentí en los momentos correctos y seguí con mi rutina sin alterar nada. Por dentro, sin embargo, tenía todo perfectamente claro, no había espacio para dudas ni para arrepentimientos de último minuto. Esperé a que se fuera a trabajar para sentarme con calma y hacer lo que ya tenía planeado desde hacía semanas. Abrí las cuentas, revisé una última vez que todo estuviera como debía y empecé a ejecutar cada paso. No fue algo impulsivo ni caótico, al contrario, fue metódico. Eliminé su acceso a las cuentas compartidas, bloqueé las tarjetas asociadas, cancelé líneas de crédito y cambié contraseñas de todo lo que estuviera vinculado a nuestras finanzas. También ajusté permisos y notificaciones para que no pudiera revertir nada de inmediato. Sabía exactamente qué estaba haciendo y por qué. No se trataba solo de quitarle dinero, se trataba de cortar de raíz esa falsa seguridad en la que él se había instalado. Durante todo ese tiempo había actuado como si tuviera el control absoluto de la situación, como si pudiera decidir qué era importante y qué no, y como si yo simplemente fuera a aceptar su versión de la realidad. Ese día, por primera vez, esa dinámica se rompió. Cuando terminé, cerré todo y me fui a trabajar como cualquier otro día. No revisé el teléfono de inmediato, no me quedé esperando una reacción. De hecho, pasaron un par de horas antes de que empezaran a llegar las primeras llamadas. Al principio fueron pocas, luego se volvieron constantes. No contesté ninguna. Sabía que tarde o temprano iba a darse cuenta de lo que estaba pasando, pero quería que ese momento llegara sin que yo interviniera. A media tarde ya era evidente que algo no le estaba saliendo como esperaba. Las llamadas se volvieron insistentes y los mensajes empezaron a cambiar de tono. Pasaron de preguntas confusas a exigencias directas. En uno de ellos preguntaba qué había hecho con el dinero y por qué no podía acceder a las cuentas. En otro decía que era urgente que le respondiera. Yo seguí sin contestar. Mientras tanto, imaginaba perfectamente la situación en la que estaba. Sabía que ese era el día en el que tenían que hacer pagos importantes para el departamento, probablemente el depósito o algún trámite que requería dinero inmediato. También sabía que él no tenía cómo resolverlo sin acceso a lo que yo había bloqueado. No era una suposición, era algo que había confirmado previamente revisando los movimientos y su forma de manejar las finanzas. Las horas pasaron y la desesperación empezó a notarse más claramente. El número de llamadas perdidas seguía aumentando y los mensajes ya no eran solo exigencias, sino intentos de entender qué estaba pasando. Hubo uno en particular en el que preguntaba si algo había pasado, como si realmente no pudiera conectar los puntos. Eso fue lo que más me confirmó que nunca había considerado la posibilidad de que yo supiera la verdad. No fue hasta la noche que decidí responder, pero no lo hice por llamada ni de inmediato. Esperé a que el ritmo de mensajes bajara un poco y entonces le escribí de forma breve. No le di explicaciones largas ni entré en detalles. Simplemente le dije que ya sabía todo y que no tenía sentido seguir actuando como si nada estuviera pasando. No mencioné nombres, no mencioné el departamento, no hacía falta. Era suficiente para que entendiera. Su respuesta fue casi inmediata y completamente distinta al tono que había tenido antes. Pasó de la exigencia a la negación, luego a intentar justificar lo que fuera que yo supuestamente había malinterpretado. Decía que no era lo que parecía, que podía explicarlo, que estaba sacando conclusiones apresuradas. Lo dejé hablar a través de los mensajes sin interrumpirlo.
Era curioso ver cómo intentaba reconstruir una versión de los hechos que ya no tenía ninguna base. Cuando finalmente admitió parte de la verdad, no lo hizo como una confesión completa, sino como una especie de aceptación a medias, tratando de minimizar lo que había hecho. En ningún momento mencionó el dinero de forma directa hasta que volvió al tema principal, que era el acceso a las cuentas. Ahí sí fue claro al decir que necesitaba que resolviera eso porque tenía compromisos que no podía incumplir. Ese fue el momento en el que entendí que, incluso enfrentado con la evidencia, su prioridad seguía siendo la misma. No era reparar el daño, no era asumir responsabilidad, no era siquiera intentar entender lo que había provocado, sino recuperar el control de los recursos que le permitían sostener esa doble vida. No respondí de inmediato a ese último mensaje. Dejé el teléfono a un lado y seguí con mi noche como si nada. Ya no había urgencia de mi parte, ya no había nada que demostrar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la situación estaba exactamente donde debía estar, sin confusión, sin autoengaños y sin espacio para que él siguiera manejando todo a su conveniencia. Actualización final. Pasaron un par de días antes de que finalmente decidiera verlo en persona. No porque quisiera hablar, sino porque sabía que tarde o temprano iba a presentarse en la casa y prefería que ese momento ocurriera bajo mis propios términos. Durante ese tiempo no respondí ninguna llamada ni mensaje. Los leí, sí, pero sin prisa, sin reaccionar. Al principio eran exigencias, luego reclamos, después intentos de suavizar el tono y finalmente una mezcla de enojo y desesperación que dejaba claro que la situación lo había superado por completo. Cuando llegó, no fue una conversación tranquila. Entró alterado, con esa mezcla de rabia y nerviosismo de alguien que ya perdió el control pero no quiere admitirlo. Empezó a hablar casi de inmediato, preguntando qué había hecho, por qué no podía acceder a nada, diciendo que había problemas urgentes que resolver. Yo lo dejé hablar sin interrumpirlo, sin cambiar mi expresión, esperando a que se quedara sin ese impulso inicial. Cuando finalmente hubo un silencio, le pregunté algo muy simple, pero que llevaba semanas guardando. Le recordé el día en que le pedí ayuda para la operación de mi mamá y le repetí exactamente lo que él me había dicho en ese momento, que no había dinero y que teníamos que ser responsables. No lo hice levantando la voz ni buscando una reacción dramática, lo dije con la misma frialdad con la que él me lo había dicho a mí. Fue evidente que no esperaba que fuera por ahí, porque intentó cambiar el tema de inmediato, diciendo que esto era diferente, que ahora había compromisos que no podían esperar. Ahí fue cuando le dejé claro que yo también tenía compromisos que no podían esperar y que él decidió ignorarlos. No tuve que mencionar directamente lo del departamento ni a la otra persona, porque en ese punto ya era evidente que yo sabía lo suficiente. Su reacción cambió en ese momento, pasó de la confrontación a una especie de defensa desordenada, intentando justificar lo que había hecho, minimizando la situación, diciendo que no era lo que parecía. No me interesaba escuchar detalles ni explicaciones incompletas, porque nada de eso cambiaba el hecho principal, que había elegido mentir y priorizar otra vida mientras yo estaba lidiando con algo real y urgente. Le expliqué que no había tomado esa decisión por impulso, que todo lo que hice con las cuentas fue después de entender exactamente cómo estaban las cosas y qué papel estaba jugando yo en todo eso. También le dejé claro que no iba a revertir nada, que no había nada que negociar en ese sentido. No fue una amenaza ni un intento de manipulación, fue simplemente una línea que ya no estaba dispuesta a cruzar de nuevo. Intentó cambiar de estrategia varias veces durante la conversación. En un momento trató de hacerme sentir culpable, diciendo que estaba exagerando, que estaba reaccionando de forma desproporcionada. En otro, intentó apelar a lo que habíamos construido juntos, como si eso pudiera borrar lo que había hecho. Incluso llegó a decir que podíamos arreglarlo, que esto no tenía que terminar así. Escuché todo sin interrumpir, pero ya no había nada dentro de mí que respondiera a esas palabras. Después de esa conversación, la dinámica cambió por completo. Él se fue de la casa ese mismo día, no como una decisión consensuada, sino porque entendió que no había espacio para seguir actuando como si nada hubiera pasado. Durante las semanas siguientes, intentó contactarme varias veces, primero insistiendo en hablar, luego tratando de negociar, después simplemente preguntando cómo estaba todo. Respondí solo lo necesario y siempre desde un lugar claro, sin abrir puertas que ya había decidido cerrar. Mientras tanto, yo seguía enfocada en lo importante.
Logré completar el dinero que necesitaba para la operación de mi mamá, en parte por lo que había ahorrado y en parte porque, al reorganizar las finanzas, pude recuperar recursos que antes estaban comprometidos sin que yo lo supiera del todo. El proceso no fue fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que cada esfuerzo tenía un propósito claro y que no estaba siendo saboteado por alguien que decía estar de mi lado. Con el tiempo, también empecé a procesar todo lo que había pasado desde otro ángulo. No solo la traición evidente, sino todas esas pequeñas cosas que había normalizado sin darme cuenta. La forma en la que se tomaban decisiones sin realmente incluirme, la manera en la que mis prioridades eran siempre cuestionadas mientras las suyas se daban por válidas sin discusión, y sobre todo, como terminé dudando de mí misma en un momento en el que necesitaba claridad. No fue una recuperación inmediata ni perfecta, pero sí fue un punto de quiebre. Entendí que no se trataba solo de lo que él había hecho, sino de lo que yo ya no estaba dispuesta a permitir. La operación de mi mamá salió bien, que era lo más importante dentro de todo, y aunque el camino para llegar ahí fue mucho más complicado de lo que debía haber sido, también me dejó una certeza que no tenía antes. No volví a hablar con él más allá de lo estrictamente necesario para cerrar temas pendientes. No hubo reconciliación ni intentos reales de reconstruir algo que, en el fondo, ya estaba roto desde antes de que yo lo supiera. Lo que sí hubo fue una decisión firme de no volver a aceptar una versión de la realidad en la que mis necesidades y las de mi familia fueran secundarias frente a mentiras sostenidas por conveniencia. Ahora, con algo de distancia, no lo veo como una venganza ni como una reacción extrema, sino como el momento en el que finalmente dejé de adaptarme a una situación que claramente no era justa. Y aunque no fue la forma en la que habría querido que las cosas pasaran, sí fue la forma en la que necesitaban terminar para que yo pudiera seguir adelante sin cargar con algo que nunca debía haber tenido que soportar.